Estos puntos que vas a escuchar ahora me parecen fundamentales en una clase de CrossFit si querés ser profesor. Esto no va a tener edición, básicamente algún cortecito, pero no va a ser súper dopamínico, realmente va a ser directo a la persona que le interese saber esto sobre cómo ser profesor. Y es una información que yo he capturado entre fallo y error en estos casi 4 años desde que di mi primera clase, y va a ser importante que, para mí, si querés tener una clase de calidad, veas este video. Voy a poner punto por punto. Es más, arranco con un punto central y después me voy desglosando con varios detalles. Así que te recomiendo que agarres una libreta, una lapicera y anotes de manera consciente. Espero que este video no sea como cualquier otro que ves por ahí y realmente tomes apuntes a cada detalle que dejo por acá, ¿tá? Lo doy con amor, dejo el video y vamos a disfrutarlo. Decirles que si obviamente algo de esto le interesaría saber un poco más a fondo, obviamente mándenme un mensaje y lo resolvemos sin problema. Va a ser importante también que ustedes se autoevalúen para saber cómo están con eso. Así que si en algún momento necesitan ayuda para eso, cuenten conmigo y lo hablamos. Bueno, vamos a hablar de un punto muy importante. Vamos a hablar de un punto muy importante que sin dudas un poco el sistema hace que uno piense de esta manera, pero para mí no es tan relevante que seamos una enciclopedia de conocimiento en esto de dar clase. Entiendo que sí, obviamente, una base de conocimiento y una base de ser lo suficientemente persona que hace deporte, que puede hacer los ejercicios que explica, eso me parece importante, ¿sí? Y con calidad y etcétera. Pero no solamente es el conocimiento. Quiero decir con esto que en realidad para mí sos más comunicador que una enciclopedia de conocimiento. Entonces, tenerlo en cuenta, porque no es solamente leer el pizarrón y esto de explicar cosas muy específicas y irte tipo al milímetro de las cosas, que si bien hay gente que le interesa tanto, que sí, bueno, puedes hablar de eso, pero la mayoría de gente, si bien le gusta el CrossFit y quiere mejorar y etcétera, le gusta que sea bien comunicado, que la persona que está ahí adelante le llegue el mensaje. Entonces, primero que todo, por ejemplo, cuando vas a explicar un ejercicio, no hay solamente una forma de explicarlo, ¿tá? Si bien capaz que uno hace un curso y va al curso y te explican de una sola manera, tener en cuenta que justamente esa manera capaz que le sirve al 80% de las personas. ¿Y qué pasa con el 20%? Entonces, el 20% para mí es súper importante que uno vaya con el fallo error también, o incluso previendo la clase, es decir, antes de que arranque la clase, ver de qué manera puedo explicar un ejercicio o qué palabras más simples puedes usar para que llegue mejor el mensaje. Y una frase que a mí me ayudó mucho cuando hice un cursito de un fin de semana era: lo que vos expliques, que el mensaje lo pueda entender desde un niño chiquito hasta un adulto mayor. Eso es una idea súper boluda, pero realmente te soluciona mucho de la comunicación, porque no vas a estar diciendo suban los codos rectos a 90 grados pegado al cuerpo para subir la barra al hombro y hacer una amortiguación con las rodillas. No, hacerlo más simple que incluso tu abuela que no conoce el CrossFit, o un familiar o un amigo que no le importa nada del CrossFit porque no le interesa, logre entender un poco el ejercicio que le estás explicando. Para mí eso es muy importante y que cambia mucho la calidad de la clase. Entonces, entendé que sos un intermediario, es decir, que tu atención no está en vos, no intentes dar una clase intentando ser el foco de atención. Si es por consecuencia, aceptalo, pero tu rol como profesor es ser intermediario entre ellos y la clase. Entonces, teniendo eso en cuenta, el segundo punto es que sos comunicador. Cuanto mejor comunique las cosas de una manera simple que lo entienda todo el mundo, perfecto, ¿tá? Sin irse con tecnicismo. Quizás una persona, un porcentaje de la gente lo puede agarrar con tecnicismo, pero para mí lo que me ha servido mucho es explicar todo muy simple, ¿tá? Y que eso le llegue a la persona, y por ende, si vos querés que la persona haga un snatch excelente, se puede hacer con una comunicación simple y sin irse tanto a tecnicismo, ¿tá?
Y lo otro es que no hay solamente una manera de hacer las cosas. Entendelo, por favor, porque si vos explicás algo como de repente un día vas medio enojado, no sé qué, y ves que alguien no hace las cosas como vos se lo decís. Y está bien, papá, está bien, porque no hay solamente una forma de hacer las cosas. Entonces, si a una persona le decís, bueno, saca la cola del pecho, haciendo un peso muerto, y ves que no le funciona, bueno, capaz que por ejemplo vas y lo haces a la par con él. Y capaz que ahí viéndote, capaz que el mensaje de la palabra, de la voz no le llega, pero vos, si te ve a vos haciendo el ejercicio al lado de él, ahí sí. Incluso tampoco puede no funcionar, bien, y ahí se hace las dos cosas. Bueno, podés explicarlo, tomate el tiempo que necesites, pero si no sale la primera, tener paciencia con eso, que es muy importante, ¿sí? Y puede ser muy relevante para el proceso de cada uno. Diferenciar doy clases porque soy profesor, porque soy coach o doy clases de CrossFit, al verdadero profesor que se diferencia básicamente de pequeños detalles, porque todos saben leer un pizarrón, es decir, acá hay tal ejercicio hoy, etc. Todos saben leer el pizarrón y todos saben los ejercicios, pero hay pequeños detalles que para mí se olvidan algunos profesores que según yo, obviamente. Entonces, ten en cuenta primero eso, deja tu ego de lado con que soy profesor y pongo en mi biografía que soy coach de tal box o etcétera, porque eso, la verdad que sí, para el externo y para el que le interesa eso le va a interesar, o para levantar o lo que sea, pero da igual si vos vas a su clase, por ejemplo, vos decís que sos coach, no sé qué, no sé cuándo, y una persona que recién arranca va a tu clase y te olvidas de los detalles que vamos a hablar hoy, me parece que vas a perder mucha calidad para lo que yo considero que es muy importante y que sin duda alguna me ha traído resultados en el feedback que me da la gente de que las clases eran muy buenas. Así que estoy dando varios puntos así como al recorrido sin decir esto es un punto, esto es otro, pero sí quiero detenerme en este, porque la verdad que ahora que dejé de dar clases, por ejemplo, he ido a otros lugares, no exactamente solamente de CrossFit, pero sí he visto que este punto, yo siendo como alumno, para mí es muy importante, porque el interés hacia la persona que está yendo a hacer la clase, para mí eso es un detalle muy importante, es de verdad muy importante, porque es muy feo que te traten como un número, es muy feo que te traten como un ente que va, agarra los materiales del box donde yo estoy y se vaya. No, pero ahí se está perdiendo mucho de lo que realmente hace, sobre todo con lo que por ahí fomenta el CrossFit, ¿no? Que es un poco que la persona se sienta dentro de un grupo humano, básicamente. Entonces, interesate por las personas, pero no porque ahora estás escuchando el video y decís, ok, yo tengo que interesar. Si bien, si no lo sabías, es importante, obviamente eso te va a pasar, pero que genuinamente quieras interesarte por la persona, porque es determinante la persona que viene, bien, y no le preguntás ni siquiera su nombre, por ejemplo, o no le preguntás ni, no sé, si en su primera clase se lesionó alguna vez, si le duele el cuerpo ahora, hace cuánto hace CrossFit. Preguntas simples que alguien cuando arranca se las tenés que hacer. Imagínate que vos mismo vas a una clase y no te pregunta ni siquiera eso. Y te dice el profe, agarra el lugar ahí. O ni siquiera te mira y te mira como para decir, bueno, ese es nuevo, pero no te dice nada. Ni siquiera se presenta, ni siquiera te comenta tu nombre. Y ahí te parás en la clase y la persona empieza a decir, bueno, vamos a tener squat snatch y CrossFit y CrossFit swings y vamos a saltar la cuerda.
un EMOM de 24 minutos y vos que ni siquiera tuviste un contacto literalmente más personalizado con el profe, que por lo menos te diga el nombre o cómo funciona la clase o la estructura de la clase, ¿no? Y ni siquiera te dice eso. Tu experiencia para lo que es CrossFit y que justo dio la coincidencia en este hipotético caso de que estabas súper emocionado porque no te daban los tiempos para poder ir a la clase. Hace como 2 meses que querías ir y por ahí no tenías la plata para pagarlo y vas por tu primera clase y te pasa eso, ¿no? Entonces, muy importante. Es muy importante que cuando te enfrentes a una persona te intereses por él, pero de una manera genuina. Si bien hay una parte de trabajo y profesionalismo de decir vos, es muy importante saber qué le pasó a esta persona antes, o de qué deporte viene, o de cuánto hace cuánto no se mueve, porque ahí vas a tener información de cómo tratar a la persona en su primera clase. Y además, ahí estás un poquito más al detalle, es cuando la persona hablas con él. Y capaz que le tiras un chiste y no te lo sigue tanto, o capaz que le decís algo y como que por ahí se abre un poquito más. Bueno, ahí te da cierta indicio, cierta información de cómo ir tratándolo para que se sienta cómodo. Porque capaz que le decís, capaz que usas un lenguaje, unas palabras, un tipo de barrio, de ¿qué hace vos? O anda para allá y no me joda y todas esas cosas, y ves que a la persona no le gusta. Si bien a mí eso no me gusta hablar de esa manera dentro de una clase, pero los primeros minutos con el chico que entra son súper importantes. Además de ser la parte profesional, también da información de cómo tratarlo un poco. Otra cosa de interés es la persona real. Enfócate a poder aprender de la persona real, porque no hay nada más lindo, y ustedes lo saben, que incluso mismo siendo profesor, capaz que eso también a uno le gusta, de que le pregunten cosas de uno mismo, porque básicamente en este mundo a toda la mayoría de gente, si no es por tus familiares más cercanos, tus mejores amigos reales, a nadie le importas. Entonces, tenelo en cuenta, para que si a vos te gusta el hecho de ser profesor y dar clases, etcétera, entendé que lo que más quiere la persona es sentirse importante. Entonces, ¿cómo hace sentir importante a la persona? Preguntándole cosas. ¿Cómo le fue hoy? ¿Cómo está hoy? Bueno, ¿cómo le fue? Suponete que el viernes pasado fue a dar la clase contigo y de repente lo ves el lunes y de repente el viernes te comentó que tenía un casamiento y de un mejor amigo ahí que estaba re emocionado. Ya justo fue la clase con el pelo cortadito, vos le dijiste, te cortaste el pelo. ¿Sí? Y después el lunes lo ves otra vez y bueno, el lunes, preguntale cómo le fue el lunes. Entonces, esa cosa hace que dé mucho más comodidad y confort a la persona que está yendo a la clase, porque es simple. Imagínate que ni siquiera el viernes un profesor X, porque ahora ya sabes esta información, pero un profesor X que no sabe esta información va al viernes, ni siquiera se dio cuenta que se cortó el pelo porque se cortó el pelo, y capaz se le preguntaba, ¿te cortaste el pelo? Y capaz te dice, loco, y sí, claro, porque tengo un casamiento, ahora mi mejor amigo, etc. Entonces, sean atentos a los detalles, sean atentos a saber de la persona, no lo den por hecho, no lo traten como un número a una persona. A mí me chupa un huevo que vos me digas, soy un profesor que doy clases con 30 personas a la vez, pero si a ninguna persona la tratás de una forma con atención o lo mínimo esperable, a mí eso la verdad que no tiene ningún valor, porque cualquiera lee un pizarrón, cualquiera indica una clase, etcétera, pero si no hay ese contacto con la persona y mínimo saberte el nombre ni bien entra la persona, para mí eso va a perder mucha calidad. Y que aprendas a dar tu clase a tu manera, ¿sí? Eso no quiere decir que hayan reglas invisibles dentro de dar tu propia clase que no la cumples. Es decir, todos estos puntos que estamos hablando, por ejemplo, atrás, vas a dar
tu clase a tu manera, pero estos puntos son como esos puntos invisibles que da igual cómo haga la clase, esos puntos para mí tienen que estar dentro de la clase. Entonces, esa parte es súper importante porque si bien capaz que de repente ves, te encanta mirar CrossFit de Estados Unidos y el profe de Estados Unidos agarra del pizarrón así y dice, bueno, Ulises, vamos a hacer esto y lo otro, pero capaz que esa manera de vos dar la clase no es la ideal, sino que vos te sentís más cómodo haciendo la explicación y mostrándolo, y no solamente estar hablando lo que hay en el pizarrón. ¿Se entiende? Es como un poco, hay pequeños detalles que uno lo puede ir modificando a su manera para que se sienta más cómodo y también para que vos mismo recibas el feedback de llegar a un punto en común entre las personas y tu manera de hacerlo. Es decir, y esto es súper importante, sos una persona súper seria, ¿no? Súper seria, así que se ríe cada 1000 años, o tira un chiste cada 1000 años, o muestra, capaz que alguno va hace 2 meses y ni siquiera sabe que tenés dientes, ¿no? Yendo un caso exagerado, ¿no? Pero eso quizás al grupo o a la clase hace que el resultado no sea tan beneficioso. Entonces, reconocer el feedback, reconocer qué cositas puede ir mejorando cada clase con el fallo de error, te va a generar que encuentres tu manera de hacer la clase y a la vez la manera que a la psicología humana, al grupo, a las personas le haga sentir más cómodo también. Entonces, esto también no bajar la guardia un poco con ese ego de yo soy así, doy la clase así. Bueno, ok, reconozco que este punto de, por ejemplo, reír un poquito más, mostrar un poquito más los dientes, que por lo menos el que viene hace 2 meses conozca que tengo dientes, etcétera. Bueno, que eso se vaya moldeando poco a poco, paso a paso, con paciencia, ¿sí? Pero obviamente hay puntos súper determinantes que eso es claro. Si yo estoy puteando en la clase, o estoy diciendo, a vos no te da, o estoy diciendo, dale, no te cagues, o no llores, pero dale, boludo, que eso es una nenita, yo qué sé, cosas de esas que para mí no estoy nada de acuerdo porque hay formas muchísimo más ricas o muchísimo más abundantes que aporte más a la persona que ese tipo de expresión. Entonces, ya obviamente dando por hecho que ese tipo de cosas uno no la dice dentro de una clase, estos puntos para mí son súper importantes. Tu posición como profesor es muy privilegiada y a la vez tiene mucho impacto en la gente. Entonces, por favor, cuida las palabras que sacas de tu boca hacia afuera. Entonces, resumiendo un poco, ¿no? El hecho de que si una persona, primero que todo, si una persona le duele la rodilla en esa clase y te dice que te duele la rodilla, ¿qué vas a hacer? Teniendo en cuenta lo siguiente, las clases de CrossFit, es por salud. No es modo guerra, no es competitivo, no es tipo como te hacen una planificación para ser una bestia en rendimiento. Las clases de CrossFit para mí son por salud. Entonces, partiendo de esa base, cuando a una persona le duele algo, yo lo que hago es agarro, analizo. La persona le da rodilla. Bueno, tengo este WOD. ¿Qué ejercicio le puedo cambiar que no haga que le duela la rodilla y a la vez se mantenga el estímulo o lo más parecido posible? Entonces, ahí cuando esa persona le duele algo, bueno, directamente me pongo a pensar 20 segundos, saqué el ejercicio, le cambio el ejercicio, le explico y ya cerramos. ¿Ah? Pero a veces también pasa que la gente no te dice que le duele la rodilla. Entonces, tu atención tiene que estar al 100% en la clase. Dejate de celular, dejate de andar ahí, pim pam, pim pam. Si ya hay una clase que ya está muy bien,
tipo la gente ya la conoce, ya sabes todo, ya sabes que aquel tiene un pequeño problemita en el hombro, aquella persona a veces se hace un poquito de la loca y se tira, da pasos medio grandes donde capaz que no está tan preparado. Bueno, ahí ya sabes, ya planteas la clase, ya la tenés bien clara. Bueno, ahí capaz que sí te digo, enfocate a ser DJ hoy, a morir, y agarrate el celular y vas cambiando de música ahí, piba, ya sabes que a aquel le gusta cierta canción, entonces le pones esa canción, o vas a aquel y le pones aquella, ¿no? Ahí sí, pero si cuando realmente tenés mucha gente nueva, o incluso tenés una persona en la clase, es el 100% o lo máximo que puedas en atención a la gente. ¿Por qué te digo por el 100%? ¿Qué sé yo? Capaz que, un ejemplo, ¿no? Capaz que estás escuchando tremenda música, pimpa, y de repente te ponen un tango ahí en el medio de la clase, y obviamente tenés que agarrar el celular y cambiar porque es espantoso, ¿no? Entonces, ese es un punto a prever antes de la clase, ya preparar la música. Si te pasa eso, ya lo sabes. Bueno, eso primero que todo. Si le da ahí en la rodilla, analiza en los ejercicios y se lo ajustás. O si ves que una persona está abriendo la rodilla y no te lo dice, por eso es importante ser atento. Ves que le está abriendo la rodilla y ahí vas y se lo cambias, sin que él te lo diga. Porque muchas veces la gente se guarda el dolor, dice, no, yo puedo. Y después le duele la rodilla una semana, pero porque ese día no lo viste o no te lo comunicó. Entonces está. Otra cosa es saber y tener en cuenta que si alguien te pregunta algo y no lo sabes, sin problema decir que no sabes. Decir que no sabes. Porque para eso es importante. Entonces, si vos estás diciendo algo que es un bolazo porque estás tirando fruta como loco, en vez de simplemente decir que no sabes, ahorras mucho en el impacto de la persona. Pero capaz que decís, no, pasa que el peso muerto hay que tirarlo así nomás, hay que hacerlo sin sacar cola, o hacerlo así, con la espalda toda volada, y que no pasa nada, ¿no? Y la persona, como vos sos el líder, capaz que se lo toma como que está bien. Y en vez de decir, vos, la verdad que no me acuerdo bien exactamente cómo se hace el peso muerto, pero sé que hay que estar derechito. Por lo menos eso, ¿viste? Entonces, hay cosas que es mejor decir que no sabes y ya está. Sin creerte, sin sentirte menos, sin decir que no sabes nada. Es como simplemente decirle, bueno, no sé, pero lo puedo buscar. Puedo buscar más información y luego te digo, por ejemplo, ¿no? Como una acción. Otra cosa importante es, a veces no importa cómo te sentís. A veces no. Literalmente, no importa cómo te sentís cuando te vas a parar enfrente de clase. ¿Y por qué te digo esto? Porque es determinante que lo sepas, porque necesito que recuerdes que sos el intermediario entre la clase y las personas. Entonces, si vos estás fundido, tipo estás mal, hay esa conexión entre la clase y la persona va a estar un poco como entreverada, un poco como hay como cierta interferencia en esa conexión. Entonces, la prioridad es eso. Entonces, da igual cómo te sientas, parate de la mejor manera que puedas y que sea posible frente a una clase. Y esto está bueno también, porque se ve como un poco, es una locura, no puedo estar mal, tengo que negar mis sentimientos. Y está muy bueno porque te desarrolla la capacidad de no creerle a la mente que se siente de cierta manera y tener la capacidad de cambiar tu estado bien de uno. Entonces, cuando vos cambias tu estado, cuando realmente estás muy mal, la gente lo siente. Entonces hay que ser genuino en ese sentido de que, bueno, la gente se va a dar cuenta que si estás muy mal, estás un poco medio bajón, pero sí que el hábito sea para el contrario. Es decir, si yo me siento un poco bajo cuando voy a clase, ya sé que después, y bien dentro del box, cambio el chip y me pongo allá arriba. Otra cosa es ser coherente con lo que decís y haces. Es decir, y esto lo dije en el video que no se grabó, pero que es importante que seas coherente. Por ejemplo,
por lo menos para mí es súper importante que la técnica, los ejercicios las tengas mínimamente bien, mínimamente coherente. Ni siquiera mínimo, para mí es totalmente prolijo, bien hecho, ¿tá? Bien hecho, eficiente. Como CrossFit se busca la eficiencia, bueno, si yo hago un clean con mucho error de brazo para subir al hombro, ahí esto está perdiendo eficiencia. Entonces quiere decir que esa técnica no está del todo al 100% optimizada. Entonces, para mí como mínimo la persona que da la clase tiene que saber las técnicas de los ejercicios, saber los nombres, saber todos esos detalles, el pequeño detalle sutil de una técnica y otra, ¿no? Que ahí tiene una parte que ahí, para entrar más en coherencia, es que la persona sepa hacer los ejercicios o ya los haga, ¿tá? ¿Y qué pasa ahí? Que capaz que estás pensando en el muscle up y soy me sale la palabra Julieta. Soy Julieta y de repente estoy arrancando CrossFit y ya estoy como visualizándome siendo profesor. Entendé que no es un no puedo, es tipo, lo más importante es que te mantengas entrenando detrás del telón, de dar por clase, ¿no? Además de clase, entrenás para seguir mejorando tu rendimiento, para ir puliendo cosas, ir mejorando, ir sacando ejercicios que capaz que todavía te queden, ¿sí? Pero ahí estás en coherencia, porque estás entrenando a la vez que da clases. Ahora, si vos no entrenás, no tenés técnica, no te salen ni el 50% de los ejercicios, etc., y querés pararte enfrentar una clase, disculpame, pero tenés que dar un paso atrás y hacer los ejercicios. Reconocimiento, saber cómo hacerlo, etcétera, etcétera, para después dar clases. No te digo que no puedas, y eso tenerlo en cuenta, es un precio a pagar del camino que querés hacer si querés ser profesor, ¿tá? Y lo otro es lo mismo, lo que decís, que sea coherente con lo que haces. Y muchas veces me pasó eso, de no ser coherente, y la verdad que yo no me sentía bien, o no me sentía al 100% cómodo dando la clase por eso mismo. Entonces, solamente tener coherencia con eso, aprender a decir que no sabes cuando realmente no sabes, ¿tá? Y lo otro, fallo de error. Fallo de error es súper importante porque un día, por ejemplo, venís con toda esta información en la clase y el día capaz que la técnica no te sale tan bien, ¿tá? Pero lo importante ahí es que vos agarres el feedback de las cosas que vas teniendo en tu clase, e ir puliendo cositas, puliendo cositas, y con el tiempo tu clase va siendo mejor. Pero si ya tenés la mayor cantidad de estos detalles ya hechos, para mí tu rendimiento en cuanto a cómo sos profesor, cómo es la clase, la calidad, todo es increíble. Porque después, mismo ustedes pongan el ejemplo de cómo se sentiría una persona estando en mi clase. Y ahí es cuando tenés muchos puntos que capaz que molestan, capaz que tocan el ego, pero da igual, lo importante es que la persona y tu clase sean la mejor posible, ¿tá? Entonces, ¿por qué pasa esto? A veces veo que, no sé, de repente ves un box XX y ves que las personas están haciendo todo el mundo el clean sin usar las piernas para subir la barra, sin usar las piernas. Y a mí no me gustaría ser ese profesor donde las personas que estén haciendo mi clase hagan mal la técnica de levantamiento. Entonces, no me gustaría que cuando una persona nueva, etcétera, pero no por la opinión de la gente, sino como por la que realmente yo sentirme orgulloso de la persona que yo tengo adelante, están haciendo la técnica eficiente y es lo mínimo que se merece la gente, se merece calidad. Entonces, mi misión con este video es que sean y que estos detalles tengan, por favor, súper atento y consciente, que quizás son muchos, pero lo importante es ir poniéndolo acá, porque mucha gente quizás no tiene esta información, ¿tá? Y bueno, terminemos con esto. No olviden de preguntarle a las personas cómo están. No olviden hacer sentir importante a las personas, ¿tá? Es decir, todo lo que vos te gustaría que un profesor sea, hacelo hacia la gente. Hacelo porque realmente te nace ser ese líder hacia las personas que quieren aprender ese deporte que te gusta.
o esa forma de entrenar, como vos les quieras, la etiqueta que le quieras poner. Con mucho amor lo doy para que quiera absorberlo, para que lo tenga y lo considere importante. Así que me despido. Si les interesó, les gusta, ha sido un placer y bueno,